Hola a todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que estoy segura les va a encantar tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta y pensando, ¿qué estará pasando realmente detrás de cámaras? Sí, como lo están imaginando, vamos a hablar de una figura que ha revolucionado las redes sociales y las portadas de revistas últimamente. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, les hago una cordial invitación a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Será un placer tenerlos con nosotros. En el ojo del huracán mediático, hay un nombre que resuena con fuerza: Can Yaman. Y cuando hablamos de Can Yaman, es imposible no pensar en Demet Özdemir. Ustedes saben que soy fanática de mantenernos informados de todo lo que sucede en el universo de las celebridades, y esta relación, o lo que sea que esté sucediendo entre ellos, está incendiando literalmente todo el lugar. Las especulaciones, los rumores, los leaks estratégicos y los comentarios que parecen confirmar o desmentir todo a la vez, es un verdadero torbellino. Y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este caos, analizando qué hay de cierto en estas explosivas noticias y qué es pura fantasía de los fans y los medios. ¿Están listos para este viaje? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkencikus. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. No era solo una actuación, se sentía real, vibrante. Sus personajes, Sanem y Can, se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, y junto con ellos, la conexión entre Demet y Can traspasó la pantalla. Las redes sociales se inundaron de sus fotos juntos, de sus coqueteos virtuales, de esos momentos que parecían sugerir algo más que una simple amistad o compañerismo laboral. Y claro, la maquinaria de los medios se puso en marcha, alimentando la ilusión de los fans que soñaban con verlos como pareja en la vida real. Hemos visto un sinfín de teorías circular. ¿Fueron pareja y lo mantuvieron en secreto? ¿Fue una relación pasajera? ¿Simplemente son muy buenos amigos y la química de la serie los hace parecer algo más? La verdad es que hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido oficialmente algo concreto, y es precisamente esa ambigüedad lo que ha generado tanto revuelo. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una postura un poco más reservada en cuanto a su vida privada, mientras que Can, con su personalidad carismática y a veces un poco impulsiva, ha dado pie a múltiples interpretaciones con sus apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales. Recuerdo perfectamente esos momentos en los que Can compartía fotos de Demet con dedicatorias apasionadas, o cuando Demet respondía con guiños y sonrisas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Era un juego de seducción televisado, pero que se sentía tan auténtico que era difícil no creer en él. Los fans ávidos de historias de amor de cuento de hadas, se aferraron a cada detalle, construyendo narrativas completas en sus mentes. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a dos personas con tanta conexión unirse? Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es complejo. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferentes direcciones que toman las carreras, todo puede influir en las relaciones. Y es posible que lo que vimos en Erkencikus fuera una magia que nació en el set y que por diversas razones, no pudo o no quiso continuar fuera de él. O quizás simplemente mantuvieron una relación y decidieron ponerle fin de manera discreta, sin querer convertirlo en un espectáculo público. Y es aquí donde entra el elemento incendiario del que les hablaba al principio. Recientemente hemos sido testigos de un resurgimiento de la atención sobre su relación, o la falta de ella. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de especulaciones. Un like de Can a una foto de Demet, un comentario fugaz, una mención casual en una entrevista, cada pequeño gesto es analizado al milímetro por los fans y por la prensa. Y no nos olvidemos de los haters, que siempre están al acecho para encontrar cualquier grieta en la imagen de perfección. Por ejemplo, ha habido momentos en los que se les ha visto juntos en eventos públicos, o en los que se ha rumoreado que están en contacto. Estas apariciones alimentan aún más la llama de la curiosidad. ¿Están avivando el fuego de una posible reconciliación o simplemente son gente civilizada que se respeta y se desea lo mejor? La verdad es que en la era digital, donde todo se magnifica y se distorsiona con una facilidad
De pasmosa, es muy difícil discernir la realidad de la ficción. Yo creo que como espectadores debemos aprender a disfrutar de la magia de su trabajo en la pantalla, de la química que nos hicieron sentir, sin necesidad de presionar por conocer cada detalle de su vida privada. Es cierto que su conexión era tan fuerte que naturalmente nos invita a pensar en una relación más allá de la actuación, pero también debemos respetar su espacio y su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Además, pensemos en el impacto que tiene esta constante atención mediática en sus carreras. Ambos son artistas talentosos que están forjando sus propios caminos. Demet ha seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su gran talento actoral. Khan, por su parte, ha conquistado audiencias internacionales, y su fama ha crecido exponencialmente. Es importante que podamos separar al actor de la persona, y apreciar su trabajo por lo que es. Pero volviendo al tema de las especulaciones, es fascinante cómo la gente puede crear narrativas tan elaboradas a partir de muy poca información. Unos dicen que Khan sigue enamorado de Demet y que estos gestos en redes sociales son una forma de demostrarlo. Otros sugieren que Demet ha seguido adelante y que Khan está intentando llamar su atención. Y luego están los que simplemente piensan que son buenos amigos y que la prensa se ha obsesionado con ellos. Lo que sí es innegable es que la mención de Demet Özdemir sobre Can Yaman, o viceversa, tiene un poder de convocatoria brutal. Las noticias, los artículos, los vídeos que hablan de ellos, se vuelven virales instantáneamente. Es como si hubiera una parte de nosotros que anhela ver que la magia de Erkencikus se hiciera realidad fuera de la pantalla. Y es que en un mundo a menudo lleno de noticias tristes o decepcionantes, una historia de amor exitosa, o incluso una amistad sólida entre dos personas que compartieron un éxito tan grande, puede ser un bálsamo para el alma. Quizás la clave está en entender que la vida de los famosos no es un guión de telenovela, aunque a veces lo parezca. Tienen sus propios desafíos, sus propias decisiones, sus propios corazones. Y lo que para nosotros puede ser una historia apasionante, para ellos puede ser simplemente parte de su vida personal. He estado investigando un poco y he encontrado algunas entrevistas donde, de forma muy sutil, ambos han hecho referencias que podrían interpretarse de muchas maneras. Khan, por ejemplo, en alguna ocasión mencionó lo mucho que aprendió de Demet, y lo especial que fue trabajar con ella. Demet, por su parte, ha sido más reservada, pero siempre ha hablado con respeto de su compañero de escena. Y es ese respeto, esa conexión profesional que evidentemente existió y existe, lo que a menudo se confunde con algo más. Además, no podemos olvidar la influencia de las redes sociales en la construcción de estas historias. Los fans, con su creatividad y su deseo de verlos juntos, a menudo crean fanfics, fanart y vídeos editados que alimentan aún más la fantasía. Y si bien es un acto de amor y admiración hacia los artistas, también puede crear una presión adicional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo que está claro es que la chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman existió, y muy probablemente sigue existiendo en algún nivel, sea profesional, de amistad, o quizás incluso algo más que no quieren revelar públicamente. Lo que sí es seguro es que su conexión en Erkencikus fue mágica, y eso es lo que recordaremos y celebraremos. La especulación es parte del juego del espectáculo, pero también debemos aprender a disfrutar de lo que nos ofrecen en su trabajo y respetar su privacidad. Lo que sí es cierto es que cada vez que aparece una noticia, un rumor o un simple like de uno hacia el otro, las redes sociales explotan. Es como una onda expansiva de energía que recorre el mundo fan y mediático. Y eso, queridos míos, es parte de la magia de ser una celebridad en la era actual. Incendiar todo el lugar no es solo una metáfora, es una realidad. En resumen, hemos repasado cómo nació la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, la intensidad de la química que traspasó la pantalla, y cómo las especulaciones y los rumores han seguido alimentando la curiosidad de los fans y los medios. Hemos visto cómo cada pequeño gesto en redes sociales se analiza al milímetro, y cómo esta atención constante genera un revuelo mediático que ellos, a su manera, parecen navegar. Pero al final del día, lo más importante es el legado que dejaron en la televisión y la conexión emocional que crearon con el público. Independientemente de lo que suceda en sus vidas privadas, su trabajo habla por sí solo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas curiosidades del mundo del espectáculo y desentrañar juntos los misterios que nos intrigan. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hay algo más que amistad? ¿Qué es lo que más les intriga de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.